Bien, jóvenes, retomaremos la clase. Retomaremos la clase y seguiremos haciendo algunos ejercicios más de aplicación. Fíjense que las reglas del cociente y del producto son reglas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la materia. Es decir, vamos a ir viendo muchos ejemplos de aplicación. ¿Listo? No me acuerdo si cuando comenzamos nuestra materia, o perdón, cuando comenzamos la parte de derivación, yo les había puesto unas reglas de derivación, ¿verdad? Creo que eran 5 reglas, 6 reglas. No me acuerdo bien. Pero no importa mucho que me acuerde o no. ¿Por qué? Porque esta tabla de derivación reemplaza esas reglas. Todas las reglas que habíamos puesto aquella vez están incluidas acá. Toditas. Y más. Muchas más. Hay algunas que son fundamentales y otras que ya son aplicación de las reglas fundamentales. Las que pusimos aquella vez eran reglas fundamentales. Por ejemplo, habíamos puesto las reglas de la suma, la resta, del producto y el cociente, me acuerdo. Pusimos que la derivada de una constante, que está la función y igual a k, su derivada es igual a 0. Cuando tengo una y igual a x, su derivada es 1. Cuando es k por x, su derivada es k. Estas no las hemos puesto como reglas. Estas sí, el kx y k. ¿No ve? Por ejemplo, 1 sobre x, no la hemos puesto como regla. La que hemos puesto como regla está x a la n, donde es n por x a la n menos 1. Es una regla fundamental. Todas estas derivan de esta. Pero no importa, ustedes pueden aplicar y hacer uso de cualquier función que se encuentre en esta tabla, cualquiera. Por eso es tan importante que ustedes se copien esta tabla. Bájenla, por favor, imprímanla. Imprímanla. Esta es una tabla como hay muchas. Todas las tablas son lo mismo, pero son presentadas de diferentes maneras. Eso las hace algunas más entendibles que otras, pero en esencia contienen lo mismo. ¿Listo? Entonces, es bien importante considerar aquello que les estoy diciendo ahora. Ustedes tienen que manejar esta tabla. A este lado tienen funciones simples, a este lado funciones compuestas. En esta misma clase vamos a ver a qué se refieren las funciones compuestas. ¿Por qué les muestro esto? Porque me interesa avanzar también ya otro tipo de funciones. ¿Qué tipo de funciones conocemos nosotros? Primero, la función potencial o polinómica o algebraica, tienen diferentes nombres, de la forma x a la n. ¿De acuerdo? Es decir, la variable elevada a una potencia. Si yo sumo y resto varias de estas funciones, elaboro un polinomio, ¿no ve? Justamente todos los ejemplos que hemos ido haciendo hasta ahora son polinomios. Aquí está, todos son polinomios. Son funciones potenciales. Su derivada ya la conocen ustedes. N por x a la n menos 1. ¿No ve? Esa es su derivada. También existen las funciones exponenciales. Función exponencial. Tienen la forma, a ver, voy a copiar igualito que aquí para no equivocarnos. Aquí está. A la x. Es decir, la base es una constante
y la variable está en el exponente. Totalmente diferente a esta, ¿no ve? En esta, la variable está en la base y el exponente es una constante. Aquí, la base es una constante y el exponente es una variable. Es tan diferente que los gráficos que resultan de la aplicación de estas funciones son también totalmente diferentes. Ustedes saben que una función es una respuesta. Y la forma es, ustedes han debido escuchar el término, eso varía exponencialmente. ¿Por qué? Porque la gráfica de una función exponencial es una curva que se sube bien rápido. ¿Listo? Y si no, fíjense, si esto fuera 2, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16. Es decir, aumenta muy rápidamente y es una curva bien pronunciada. Esa es una característica de una función exponencial, diferente a la función potencial. ¿Listo? ¿Cómo es su derivada? La regla de su derivación. Simplemente entran a la tabla, buscan, aquí está. Aquí está. Dice, déjenme poner mis lentes. Y esta es una característica fundamental de las funciones exponenciales. Se repiten. A la X, la misma, por ln de A. ¿Qué es el ln? ¿Quién me explica? Les escucho por 5 puntos al que me explique qué es ln. Logaritmo natural. O sea, es un logaritmo natural. Pero ¿qué significa un logaritmo natural Gamaliel? ¿Qué es un logaritmo natural Gamaliel? Está bien, tienes razón, es un logaritmo natural. ¿Pero qué es un logaritmo natural? Ya, Creo que tiene que ver algo con el 10, ¿con qué? Perdón. pero tiene que ver algo con la exponencial, no me acuerdo bien. Exactamente, exactamente, eso es. Van a ver, la otra función exponencial que está un poquitito más arriba, exactamente encima, es y igual e a la x. ¿Qué es e? Ya hemos hablado de la e. Es el número de Nepe o constante de Euler. Básicamente es lo mismo, es una constante financiera muy importante, ya os he explicado que es. ¿Lo ve? Y su derivada no puede ser otra cosa que lo mismo que esto. E a la x, ln de e. Pero ¿qué pasa? Por eso les preguntaba qué es ln. Voy a poner, a ver, en otra hojita para no alterar lo que estoy haciendo acá. El ln es un logaritmo como cualquier otro, pero este logaritmo, digamos, de 5, log de 5. Cuando no pongo nada aquí, quiere decir que es un logaritmo en base 10, ¿no ve? Cuando es un logaritmo con otra base, 2 a la 5. ¿Qué es un logaritmo? Es lo contrario a una potencia, el inverso de una potencia. Log 2 de 5, buscan en su calculadorita, antiguamente en tablas de logaritmos, tiene un valor, tiene un resultado, es una constante. Una constante que quiere decir 5 al cuadrado. ¿Ve? Es en base 2. Esta es la base, no, perdón, 2 a la quinta. No importa. Pero esta es la base. Si no se pone nada, es en base 10. Si este logaritmo es en base e, si es en base e, se lo escribe como ln de 5. ¿De acuerdo?
Entonces, el logaritmo natural es nada más que un logaritmo en base e, el exponente, o perdón, el número de la constante de Euler es la base de un logaritmo natural. Y es muy importante, porque el e es una constante financiera, por eso es que tiene su forma especial. Y ln de e es igual a 1, porque es logaritmo de la misma base, es igual a 1. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo log de 10 en base 10, es 1, ¿no ve? Log de 2 en base 2 es 1. Log de e en base e es 1. Ln de e es 1. Por eso, la derivada de e a la x es la misma e a la x. Fíjense, función potencial, la derivada es otra función potencial con menos 1 en la potencia. La potencia pierde un grado. El grado del polinomio resultante derivado es un grado menor que la función original. Se llama función primitiva. La original se llama función primitiva. Igual acá. La respuesta a la derivada de una función exponencial es la misma función exponencial, igualito, solamente que multiplicado por un logaritmo natural de la base. Si quieren un factor amplificador. En cambio, si esta constante es la constante de Euler, E se repite, es exactamente igual. Fíjense que no hay variación entre la derivada. ¿Qué es la derivada? Es la tangente de la función primitiva en un punto en específico. ¿No ve? ¿Se acuerdan? En realidad, estos resultados se encontrarían aplicando límites. ¿Se acuerdan, no? Lo que hemos hecho. La definición de límite de función fx más delta de x menos f de x sobre delta de x, cuando el delta de x tiende a 0. De ese límite salen todas estas. Pero tratar de hacer límites a veces con funciones exponenciales o potenciales, olvídense, es bien complicado. Afortunadamente tenemos estas tablas. Otro tipo de función, la función logarítmica. Y igual log o ln. Aquí está. Comenzaremos. ln de x. Fíjense, aquí está, en mi tabla. La derivada de una función logarítmica va a ser siempre una función racional. 1 sobre x. Cambia completamente, fíjense. Logaritmo racional. Si en vez de ln es log de x en base a, es función logarítmica porque la variable está en el argumento del logaritmo. Su derivada va a ser 1 sobre, aquí está, x ln de a. ¿De acuerdo? Aquí ese ln de a desaparece porque sería ln de e, y ln de e es 1. Entonces, esto y esto es lo mismo. ¿De acuerdo? Pero todo eso tienen en su tabla. Todo esto está en su tabla. La cuarta serie de funciones son las funciones trigonométricas. Y igual seno de x. Aquí está, seno de x. ¿Qué es la derivada del seno? El coseno de x. Derivada del seno, coseno. ¿Cómo es la gráfica de un seno? Es una función ondulatoria.
¿No ve? Es una onda. Su derivada es la misma onda, pero desplazado 90 grados. Fíjense que la derivada es una respuesta. Es una respuesta. Por eso es tan importante. Si más bien es una función cosenoidal, coseno de x, su derivada es menos seno de x. No tiene que aprender de memoria, aquí está. Esta tabla es como un recetario. Y derivar, al final de cuentas, se convierte en la aplicación de un recetario. Un recetario de cocina. Cómo se hace un arroz. Paso uno, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Igualito. Ustedes entran acá, buscan lo que corresponde en su tabla, derivan. ¿De acuerdo? La derivada de la tangente, aquí está, tiene varios resultados. Pueden usar cualquiera. Puede ser 1 más tangente cuadrado de x. Puede ser 1 sobre coseno cuadrado de x. O puede ser secante cuadrado de x. Cualquiera de las tres es válida. Y tenemos arcoseno, arcocoseno, arcotangente, que no vamos a usar. ¿Listo? Ni de cotangente tampoco. Estas últimas no las vamos a usar porque no tienen aplicación dentro de la disciplina de ustedes. No tienen, entonces no tienen por qué usar. Incluso las trigonométricas tienen poca aplicación. Las vamos a aprender porque en matemáticas es necesario aprender. Y listo. Fíjense, con esta tablita y esta explicación, nosotros podemos desarrollar cualquier derivada. Todavía no compuestos, porque eso vamos a aprender en el siguiente periodo. Pero ya puedo hacer cualquier derivada. Vamos a derivar y igual 4x por e a la x. ¿Está bien? Un tema yo considero psicológico en los estudiantes es que cuando ven una raíz, muchos entran en pánico. Qué difícil. Pero no es difícil, ¿no ves? Si yo la raíz la convierto en una función potencial. El único problema es la operación de quebrados. Pero difícil no es. Lo mismo se ocurre cuando ven un exponencial o un logaritmo. Más bien es más fácil, porque la aplicación de las reglas es más sencilla. ¿Qué tengo aquí? Tengo un producto, ¿no ve? Entonces, esto voy a desarrollar necesariamente aplicando la regla del producto. La primera por la segunda. En su tabla aquí está. No me acuerdo, macanudo, pues tengo mi tabla es como una chanchulla. Aquí está, regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? Dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ya está derivado estructuralmente, ¿no ve? Listo. Derivo, pues. La derivada de 4x, 4. La derivada de e a la x, no, perdón, e a la x nomás. No la derivo, porque no tiene I'. Más 4x, sin derivar, ¿no ve? ¿Y cuánto es la derivada de e a la x? No me acuerdo. Busco. Aquí está, e a la x había sido la misma e a la x. ¿Ya está? La misma e a la x. Está derivado. Y para que sea mejor mi resultado, pues factorizo 4e a la x y me queda 1 más x. Listo, ese es mi resultado.
¿Ya está? ¿Alguna pregunta? Lice, ¿podría volver a repetir, por favor? Se me ha cortado el Wi-Fi. Ya, pero ya está conectado otra vez. Ya, fíjense, esto es lo que he hecho. He desarrollado un producto de una función potencial, está, por una función exponencial. Es un producto, nada más. Y si es un producto, aplico las reglas del producto. No puedo hacer otra cosa acá, ¿no? Variable, variable. Multiplicación de dos variables, regla del producto. Digo, el primero derivado, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ya está terminada mi derivación estructural. Ahora paso a derivar todo lo que tenga prima. La derivada de 4x, 4. ¿Lo ve? Por e a la x, que no tenía que derivar. Más la primera sin derivar, 4x. Por ex'. Y como les decía, si no me acuerdo, busco mi tablita, e a la x, la misma e a la x. Entonces, la derivada de x' es e a la x, nada más. Y luego simplemente factorizo 4e a la x, porque tengo en ambos términos. Y pues de este es 1 y de este es x. Y ese es mi resultado. Ya está, este también estaba bien. Podría haberlo dejado ahí. ¿Está bien, jóvenes? Lo mismo para cualquier función. Para cualquier función. A ver, voy a buscarme algunos ejemplitos a ver si encuentro algún simple en el libro. Porque lamentablemente no tengo escaneado. Voy a buscar algunos ejemplitos de estos que me permitan desarrollar incluso incluso creo que me voy a complicar la vida. No, chicos, me voy a complicar la vida. ¿Por qué me voy a complicar la vida? Porque voy a darles programas muy sencillos que no tienen razón de ser sin aprender el siguiente punto. Un pedido especial. Necesito que todos dominen, pero dominen al dedillo la regla del producto y la regla del cociente. ¿De acuerdo? Para ello, miren, el tiempo es muy corto, así que lamentablemente van a tener que trabajar. Hoy hemos hecho algunos ejemplos. A ver, déjenme chequear mis apuntes. Nosotros habíamos resuelto la práctica que estaba en la página 98, ¿verdad? De su práctica que tenía que hacer ahora. Hay una práctica en la página 99, que es de la que hemos ido sacando los ejemplos hoy día. Dos prácticas en la página 99. Necesito que hagan todos los problemas impares de esas dos prácticas. La primera dice, en los ejercicios 1 al 10, hallar las siguientes derivadas aplicando las reglas del producto. ¿Listo? Hemos hecho varios hoy día. No muchos, pero hemos hecho. Y más abajito en la misma página dice, en ejercicio del 1 al 10, hallar las siguientes derivadas aplicando las reglas del cociente. Por favor, todos los impares. ¿Listo? Todos los impares de estas dos prácticas de la página 99. Bien.
Luego viene, según nuestro texto, derivada en un punto. Eso vamos a verlo después. Eso vamos a verlo después. Me interesa el siguiente punto y pido su máxima atención, por favor. Derivada de una función compuesta. De una función compuesta. Regla de la cadena. ¿Qué es una función compuesta? Esto me tienen que entender muy bien. Si no me entienden, dígame nomás, no he entendido y vamos a repetir. A ver, hasta ahora nosotros hemos ido derivando funciones simples. Por ejemplo, si yo les digo que deriven ustedes y igual 4x a la quinta, de memoria, ya sabemos. Su derivada es 20x a la cuarta. Es función simple porque la variable es simple. Es solamente x. ¿Qué pasa si yo derivo una función compuesta? Quiere decir una función dentro de otra función. Quisiera que le atiendan. William, por favor, apaga tu micrófono. Espérenme un ratito. Ahora sí. Y igual 4x a la quinta, 20x a la cuarta. ¿No ves? Su derivada. Y les decía que esta es una función simple. Pero si yo derivo y igual 4x al cuadrado menos 6 a la quinta, incluso yo puedo decir que hago un cambio de variable. Derivo directamente todo esto como si fuese un solo elemento. ¿De acuerdo? Si quieren, le llamo u a todo esto. Y la derivada termina siendo 20 u por u'. O sea, derivo esto como si fuese un solo elemento, pero multiplico por la derivada de la función compuesta. Esta es una función compuesta porque está compuesta por más elementos, no solamente por el x. Y puedo derivar así. La derivo como si fuese una sola, pero multiplico por la derivada del interior de la función compuesta, siempre. A esa forma de derivar se llama regla de la cadena, porque se va formando una cadena, van a ver ustedes. Al final de cuentas, mi resultado de esto va a ser y' igual 20 x al cuadrado menos 6 a la cuarta por la derivada de esto, por 2x, ¿no ve? De 6 y 0. En otras palabras, va a ser 40x, x al cuadrado menos 6 a la cuarta. Listo, ese es mi resultado. O sea, puedo derivar funciones compuestas. Y una función compuesta es una función que está, si quiere, dentro de otra función. O, para entender más fácil, un cambio de variable. A esto le he llamado u. Entonces, ¿cuánto va a ser? Si eso le llamo u, esto se ha convertido en 4u a la quinta. ¿Lo ve? Esto es u. ¿Y su derivada qué va a ser?
20u a la cuarta por u prima, siempre. Este u prima es lo que caracteriza a la regla de la cadena. La derivada de esta función interior. ¿De dónde sale esto? A ver, ustedes, no estoy seguro si les he pasado o no ya esta hoja. Pero si no lo he hecho, mañana van a tener en el módulo. ¿Listo? Creo que sí tienen esta parte. Dice regla de la cadena. Voy a copiar exactamente lo que está en el libro y voy a refrendar lo que acabo de explicar. F de U, donde U es G de X. ¿Está bien? Entonces, Y es igual a F y adentro tengo una G de X. Función de G de X. Y la derivada Y' es la derivada de la función, de toda la función, por la derivada de lo que está dentro. Montón de letras que ustedes analizan en profundidad, van a ver que es exactamente lo que acabamos de hacer. Por eso siempre es mejor ir de manera más práctica. A ver, esta derivada. Y igual x al cuadrado menos 5x más 1 a la 7. ¿Pueden hacerlo directamente? Sí se puede. Tendrían que elevar este trinomio a la séptima. Y mañana al mediodía van a seguir desarrollando. Larguísimo, imposible. No es imposible, nada es imposible en esta vida, pero larguísimo. Así que si aquí no aplican la regla de la cadena, están perdidos. ¿Y qué dice la regla de la cadena? Dice que a todo lo que está dentro del paréntesis voy a considerar como un solo elemento. Si quieren, todo lo que está dentro del paréntesis es esta g de x. Por tanto, tengo una función, esta es g de x, y todo el conjunto es la f de g de x. Y la regla de la cadena simplemente me dice, que abajito mejor, que derivo todo esto como si fuese un solo elemento. 7x al cuadrado menos 5x más 1 a la sexta. ¿Vale? Por u', por todo lo que está aquí adentro. Derivado, x al cuadrado menos 5x más 1'. Listo, apliqué la regla de la cadena. Aquí está g' de x. ¿Ven? Lo mismo. Entonces, la derivada va a ser 7x al cuadrado menos 5x más 1 a la sexta por 2x, la derivada de x al cuadrado de 2x, menos 5 más derivada de 1 es 0. Listo. Este es mi resultado. En vez de estar desarrollando todo ese trinomio a la séptima, debo aplicar la regla de la cadena. ¿A ver? Y eso es lo que pasa en mi tabla de derivación. ¿Dónde está mi tablita? Aquí está. Miren ustedes, chicos. Aquí dice y igual x a la n. Y' n por x a la n menos 1, lo que hemos aprendido. Aquí está lo mismo, pero con función compuesta. Ya no es x, es u. Y igual u a la n. Su derivada n por u a la n menos 1 por u'. Entonces, todo lo que es de este lado es para funciones compuestas, para la regla de la cadena. Y van a ver ustedes que es una constante. Todo es por u' y punto. Es lo mismo. Pero todo termina siendo por u'. Ln de x, derivada 1 sobre x. Ln de u, derivada u' sobre u. O sea, 1 sobre u por u'.
e a la x, y' e a la x, lo mismo. E a la u, derivada u' por e a la u. ¿Ven? O sea, siempre es por u'. La regla de la cadena termina siendo u a la prima. ¿Por qué se llama regla de la cadena? Porque a veces se forma una cadena, no termina en el g de la x, termina en otra función y otra dentro, y otra dentro, y otra dentro, y se va derivando de forma secuencial, como una cadena. Pero todas, analicen esto, terminan multiplicando por u'. Siempre. Esa es la regla de la cadena. Repito una vez más. ¿Cuándo se aplica la regla de la cadena? Cuando tenemos funciones compuestas. Pero si quieren una respuesta más grosera, siempre. Otra cosa, que si yo tengo función simple, eso quiere decir una x, el u' sería derivada de x, ¿y eso cuánto es? 1. ¿No ve? Entonces, igual estoy aplicando, solamente que como es 1 ya no lo pongo. Entonces, la regla de la cadena es una regla fundamental. Fundamental. Se va a aplicar siempre que tengamos funciones compuestas. No sé si me han entendido. Si me han entendido, por favor, pongan el comprendido verde. Si no, pónganme el rojo, con toda confianza. Fíjense que yo estoy seguro que una buena parte de ustedes no me ha entendido definitivamente. Porque es un tema que lo vamos a entender bien haciendo mucha práctica. Mucha práctica. ¿Listo? Así que nada, pues comenzaremos a hacer ejercicio de aplicación. A ver, uno bien facilito. Bien facilito. Y igual 3x más 6. 3x más 6 al cuadrado. Vamos a hacer aplicando las reglas de la cadena y luego vamos a hacer directamente. Por eso lo he hecho facilito. Para que vean que es exactamente lo mismo. Aplicamos las reglas de la cadena. Función compuesta, ¿no ve? Si fuese solo x sería simple. Aquí es 3x más 6, es compuesta. Su derivada, por tanto, va a ser 2 por 3x más 6. 2 menos 1, 1. Por u'. ¿Cuánto viene a ser la derivada de adentro? 3. Resultado.